Bien. Y las redes terciarias, que son tuberías y accesorios de menor diámetro hasta de 63 milímetros, 2 pulgadas y media. Ahí tienen unos ejemplos de esquemas de redes con tuberías principales de 150 milímetros alrededor, y todas estas de relleno, pero de relleno con 50 milímetros. Este he encontrado en la bibliografía, redes primarias y secundarias. También redes principales y prácticamente serían secundarias o terciarias con tuberías que se van interconectadas a las redes matrices, con válvulas en los extremos, y en el medio no se interconectan entre ellas. Entonces, con esto se consigue se consigue un diseño en el que se consigue aislar tramos hasta de 100, 200, 300, 400, 500, hasta de 600 metros, y solamente operando 2 válvulas, sea en un sentido vertical o en el otro sentido horizontal. Estos diseños, sea que sean con 100 milímetros, con 50 milímetros o 100 milímetros, hay gran ahorro de válvulas. Vamos a verlo más adelante. Entonces, voy a hacer acá un esquema de las redes. En fin. Y acá podemos tener así en paralelo. Acá tenemos un ejemplo de redes primarias secundarias y redes terciarias. Contra que en el pasado se diseñaba en negro y estas en rojo.
Bueno, acá imaginen todo cuadriculado, ¿no? Y obviamente esto va a tener, vamos a pasarlo acá. Ya. Solamente en el pasado había redes primarias y redes secundarias. Y las válvulas estaban en el Reglamento Nacional de Edificaciones, instalarlas para aislar circuitos hasta de 400 metros. Eso decía el Reglamento Nacional de Construcciones, el que estaba antes del año 2006. Si teníamos acá, teníamos 100, 200, 300, 400 metros, entonces teníamos que tener válvula acá, válvula acá, válvula acá, válvula acá, válvula acá, válvula acá. Para aislar circuitos de 400 metros. 100, 200, 300, 400 metros. Siguiente circuito. 100, 200, 300 y podría irme a otro más. 100, 200, 300, vamos a decir 400 acá. Válvula acá, válvula acá, válvula acá, válvula acá, válvula acá. Entonces, 100, 200, 300, 400, 500, 600. 100, 200, 300, 400, 500, 200, 300, 400, 500. Ahora sí. Entonces, para cerrar un circuito se tenía que cerrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cerrar un... ¿Cuál es el objeto de aislar y de poner válvulas cada 400 metros? De acuerdo al nuevo reglamento, cada 500 metros. ¿Cuál es el objeto? Aislar los circuitos en el caso que haya una rotura, sea por mala instalación, porque pasó un camión pesado, hubo se levantó el nivel freático por lluvias intensas y el agua la tubería que estaba instalada sobre terreno seco ahora trabaja sobre un terreno fangoso. Al menor peso colapsa, o por una sobrepresión, o por quisieron robar agua, en fin, hay muchas razones. Hay fuga, hay que cortar el servicio. ¿Cómo lo corto si no tengo válvulas? Hay que instalar válvulas, de acuerdo al reglamento. Hay una rotura de tubería por acá, bueno, tengo que cerrar válvulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá, en esta acá, 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente en el pasado se proyectaba entre 5 y 7 válvulas para cerrar un circuito. Y eso era costoso. Ahora se hace de manera diferente. O se hace en esta forma, es decir, se ha tenido que estudiar una y otra vez, hacerse propuestas y propuestas y propuestas y propuestas, ponerlo en práctica para ver primero el ahorro en términos de costo y después los aspectos operacionales que son muy importantes en redes de distribución. Entonces, operacionalmente, por ejemplo, en el caso de estas redes, solamente opero 1, 2 válvulas y cierro el circuito en vez de 5 o 7. Y en este otro esquema, que es el que más se utiliza ahora, bueno, se utiliza en realidad dos, para redes convencionales, para redes más adecuadas a lo convencional, estas de acá, y para sistemas condominiales, solamente instalo 2 válvulas y cierro un circuito alrededor de una manzana. Se entiende que estas son manzanas, que adentro van manzanas, y así puedo repetir todo. Entonces, bajo costo, pues. Ahora, y esto está muy vinculado al tipo de sistemas. Tipo de sistemas convencionales y condominales. Este es el sistema convencional.
Este es un sistema. Este viene a ser un sistema convencional. Convencional. Nosotros vemos las redes de la ciudad de Chimbote, de Trujillo, de Lima, así eran. Y el otro tipo de sistema es el sistema condominial, que también es denominado sistema de redes menores. Este sistema, que costó mucho que entre acá en el país, y los primeros modelos pilotos se hicieron en Chiclayo, en el sector 20 de enero de Pomalca, que queda fuera de la ciudad de Chiclayo. Se hicieron las primeras instalaciones, sistema condominial de agua y desagüe, y que cuando se proyectaba eso y se construía, CEAPAL era reacio a instalar bajo un programa, como un programa especial, y tímidamente entró CEAPAL a proyectar y construir estos sistemas. Después de muchos años ha tenido tanto éxito en bajar costos, porque este sistema baja costos no menos del 30% de los costos de un sistema de abastecimiento de agua. De originalmente llamarlo subprograma con el sistema condominial, ahora le llaman de redes menores. Y así está considerado su proyecto de norma. Ya no se llama condominial, sino redes menores. Ya prohibido para ellos hablar de condominial, redes menores. ¿Qué consiste las redes condominiales, sistemas condominiales? Consiste en proyectar redes por la vereda, instalar por la vereda o inmediatamente después de la vereda, porque en las veredas realmente va el sistema de alcantarillado. Un poquito más allá de las veredas, o por los jardines, instalar tuberías de 2,5 pulgadas, 2 o 2,5 pulgadas. Cerrar circuitos y proyectarle una válvula. O sea, ya no solamente 2 como aparecen acá, sino una. Cerrar un circuito, o sea, este es con un circuito cerrado, o con un circuito, o un ramal abierto que termina acá en un tapón, otro ramal abierto y una válvula. Siempre que se proyecte el sistema condominial, los puntos extremos deberán ser aislados mediante una válvula, por lo menos una válvula. A este otro circuito cerrado y que abastece a través de conexiones domiciliarias, acá, estamos viendo estas rayitas, con una válvula. Entonces, acá se está evitando instalar redes matrices, redes secundarias de 100 milímetros a todo alrededor acá. A todo alrededor. Acá también y acá también. Y en cambio se instalan tuberías de 2 o 2,5 pulgadas. Ahora lo tienen normado, está en el reglamento, 2,5 pulgadas. 63 milímetros. Solo recién acá igual otro ramal. Y acá recién vienen las tuberías matrices o redes secundarias con tuberías de 100 milímetros. Todo el resto son tuberías con redes menores, redes de bajo diámetro. Acá hay redes matrices, sí, efectivamente, pero hay redes menores acá. Y siempre aíslan con una válvula para cada circuito. Ese es el sistema condominial. En nuestro reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, ya está incorporado el sistema condominial.
Esta es una variante del sistema condominial. Puede ser que vaya así, puede ser que vaya así también, como está ahí. Sea de 63 milímetros, de 50 milímetros, de 80 milímetros, pero es el concepto. Bajos diámetros y inmediatamente después de la vereda. Bien, entonces ya tenemos los tipos de redes por la configuración, por el dimensionamiento de las tuberías, por la importancia de las tuberías, primarias, secundarias y terciarias, y los tipos de sistema, el sistema convencional, este de acá, y el sistema condominial, ese que estamos viendo ahí. Sobre consideraciones de diseño. En redes de distribución se diseñan en principio con el caudal máximo horario. Con el caudal máximo horario. Pero si resultase mayor el caudal máximo horario más el caudal, el caudal máximo diario más el caudal de incendios, pues entonces con eso se diseña con el mayor. El mayor de ellos será el caudal de diseño, el mayor de los dos valores. Sobre presiones de servicio. En localidades pequeñas sale mayor el caudal máximo diario más incendio. Pero en ciudades grandes, si quisiéramos hablar de Chimbote, de Trujillo, de Chiclayo, sale el caudal máximo horario. Y acá viene un tema, ¿cuándo un sistema de abastecimiento de agua debe considerarse caudal contra incendio? Y ahí viene un concepto de la urbe. La urbe es mayor o menor de 10.000 habitantes. Si es mayor de 10.000 habitantes, ya se considera, desde el punto de vista urbano, que debe tener un cuerpo de bomberos, en cuyo caso el combate contra incendios debe hacerse de grifos contra incendios. En ese caso, poblaciones mayores de 10.000 habitantes debe tener caudal contra incendio.
y debe diseñarse considerando ese caudal. Si ese valor del caudal máximo diario más incendios fuese mayor que el caudal máximo horario, entonces se diseña con ese valor. De lo contrario, diseñar con el caudal máximo horario. Ese es el mayor de los dos, el caudal de diseño. Sobre presiones de servicio. Sí, las presiones de servicios dependen de los sectores. De los sectores al que se abastece. Estamos hablando de zonas residenciales, estamos hablando de presiones de 15 a 30 metros de columna de agua que debe requerir. Si estamos hablando de zonas residenciales hasta de 4 pisos y comerciales e industriales, se requerirá presiones de 45 a 50 metros. Presiones menores de 35 metros de columna de agua no suministrarán 15 metros de columna de agua para el 6º piso de un edificio. Y presiones menores de 20 metros de columna de agua son inadecuadas para edificios de 4 pisos. En caso de demanda de agua contra incendio, en el que se utilizan camiones cisterna de los bomberos, se puede permitir una caída en la presión no inferior de 15 metros en las zonas vecinas al de la ubicación del incendio. Estas son las consideraciones que debe tenerse en cuenta para el diseño según la Asociación Americana de Trabajo de Agua, American Water Works Association, y recomiendo una presión estática normal de 40 a 50 metros de columna de agua, ya que estas presiones van a permitir servir a edificios de hasta 10 pisos de altura y adicionalmente suministrará agua para sistemas de aspersores contra incendios en edificios de hasta de 4 o 5 pisos de altura. Hay que entender que los americanos son muy exigentes. Para ciudades pequeñas son adecuadas presiones en el rango de 15 a 30 metros de columna de agua para el uso normal para el evento de pequeños incendios. En estas ciudades se hace necesario el uso de carro bombero con el fin de combatir posibles incendios. Después vamos a ver, estas son las consideraciones desde el punto de vista técnico. Sin embargo, en nuestro país, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, se permiten proyectar redes con presiones menores. Y el tema es, ¿cuánto menores? Lo veremos y lo discutiré más adelante. Sobre diámetros de la red de distribución. En redes primarias, las redes primarias forman la estructura básica del sistema de distribución y llevan los caudales desde las estaciones de bombeo en las plantas de tratamiento hasta los reservorios elevados o apoyados y hacia los diferentes distritos. Estas líneas se colocan en circuitos interrelacionados, es decir, interconectados, de tal forma que las tuberías principales no estén separadas por más de 1 kilómetro. Estas líneas deben tener válvulas a intervalos no mayores de 1.5 kilómetros, o sea, las redes primarias. Acá estamos hablando, esta es una red primaria y deben también cerrar circuitos en tramos de 1.5 kilómetros, ya no de 500 metros, hasta 1.5 kilómetros. Es más, hay zonas donde el reservorio está muy lejos y llevan agua para una parte de la ciudad y llevan agua para otra parte de la ciudad y llevan agua para otra parte de la ciudad. Entonces, esas líneas que van para un pueblo, para otro pueblo y para otro pueblo, pueden estar sin válvulas
entramos no mayores a 1.5 kilómetros. O sea, no tienen que cerrar el circuito cada 500 metros. Esas redes son principales y no están distribuyendo agua a través de redes secundarias y conectándose conexiones domiciliarias. No, ese es el caso. No hay que cerrar circuito para hacer reparación. Esas son tuberías matrices muy importantes. Hasta 1.5. En redes secundarias, las redes secundarias conforman circuitos menores dentro de las tuberías principales y unen una línea primaria a la otra línea primaria. El espaciamiento usual entre ellas es de 2 a 4 manzanas, es decir, 200 a 400 metros, y sirven para proveer grandes cantidades de agua contra incendios sin excesiva pérdida de carga. Y las redes terciarias, que forman una malla en todo el área, estas redes forman una malla en todo el área de servicio, suministrando agua para cada uno de los usuarios y para los estudiantes contra incendio. En el sector agua y saneamiento, usuario ya no es la persona, el poblador solo. Usuario es aquel que tiene una conexión domiciliaria. O sea, para cada vivienda hay una conexión domiciliaria, ese es un usuario. Para esta otra vivienda tiene una conexión domiciliaria, ese es un usuario, no es la persona. Usuarios. Los diámetros en estas redes son por lo general de 100 milímetros y excepcionalmente de 150 milímetros con cruces localizados a distancias no mayores de 180 metros. Aquellas tuberías que únicamente suministran agua para consumo humano pueden ser tan pequeñas como 100 milímetros, pero no pueden tener longitudes mayores a 400 metros. Si terminan en un punto ciego, o sea, un tapón, o a 600 metros si están conectados al sistema por sus dos extremos. En ciudades pequeñas, rurales, no se da la misma composición de la red de distribución de agua citada anteriormente, es decir, el cierre de circuitos y esos diámetros. En estos casos, solo existen tuberías secundarias y terciarias. En este tipo de ciudades se permiten tuberías de 50 a 75 milímetros y es lo que aparece en nuestro reglamento, 63 milímetros. No pueden exceder, la longitud de tubería no debe exceder 100 metros. Y si termina en un punto ciego y los 200 metros si están conectados por los dos extremos. Sobre velocidades, para flujo máximo, incluyendo el caudal para incendios, normalmente no excede 1 metro por segundo, con un límite superior a 2 metros por segundo. En casos de paso de caudales bajos en diámetro de tuberías mínimas, se pueden aceptar velocidades de 0.15 a 0.20 metros por segundo. En casos de presentarse velocidades menores, hay que proyectar válvulas de purga para evacuar sedimentos que se puedan presentar. Hay que recordar que en redes de distribución, lo que se lleva, lo que se transporta es agua limpia, libre de arenas, libre de arcillas, libre de limos. Es agua transparente, pero no deja de haber sedimentos en su cuerpo. Si es el efluente de una planta de tratamiento convencional con sedimentación, floculación y filtros, va a haber tratamiento mediante sulfato de aluminio y van a pasar, los filtros van a pasar pequeñas partículas de sulfato de aluminio y que van a pasar en pequeñas cantidades
no va a afectar el color